Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a realizar una comparación entre there is, there are y there was, there were. Recuerden suscribirse a Easy English Now y activar la campanita. Vamos entonces a empezar con el uso. En el caso de there is y there are, se utilizan para expresar la existencia o no de algo en presente, en el tiempo presente. En el caso de there was y there were, se utilizan para expresar la existencia o no de algo en pasado. Esa es la principal diferencia que tienen. Uno se utiliza en presente y el otro se utiliza en pasado. Ahora, en el caso de there is y there are, recordemos que there is se utiliza en singular y significa hay. There are se utiliza en plural y también significa hay. Para el caso de there was y there were, tenemos que there was se utiliza en singular y significa había. En el caso de there were, se utiliza para plural y también significa había. Entonces, si hablamos en presente, vamos a utilizar there is en singular. Si hablamos en pasado, vamos a utilizar there was en singular, había. Y en presente, hay. En el caso de there are, se utiliza para presente. Recuerden, presente, plural, hay. Y en el caso de there were, se utiliza para plural, pero en pasado, había. Miremos estos ejemplos. There is a cow. There is a cow. Hay una vaca. Recordemos que there is se utiliza en singular. There is a cow. Hay una vaca. Ahora miremos el mismo ejemplo, pero en pasado. There was a cow. There was a cow. Había una vaca. Había. Estamos hablando en pasado. Había una vaca. Ahora miremoslo en plural. There are two cows. There are two cows. Hay dos vacas. Hay dos vacas. Entonces, recordemos que siempre que tengamos dos o más objetos, animales, personas, vamos a manejar there are. There are two cows. Hay dos vacas. En el caso del pasado, vamos a manejar there were. There were two cows. There were two cows. Había dos vacas. Entonces ahí vemos la diferencia que hay entre el presente y el pasado. El cambio es muy pequeño. En el caso del singular cambiamos el is por el was. Y en el caso del plural cambiamos are por were. Vamos a verlo de una manera un poco más detallada. En el caso de las afirmaciones, recordemos cómo se forman con there is y there are y comparémoslo con there was y there were. Tenemos entonces la estructura there is, a, an o uno y tenemos sustantivo en singular. Recordemos que esa es la estructura que vamos a manejar con there is. En el caso de there was, vamos a manejarlo con también a, an, uno y sustantivo singular. Es decir que si ustedes observan las dos estructuras, el único cambio es que en presente lleva is y en pasado lleva was. Miremos entonces este ejemplo. There is a house. There is a house. Hay una casa. Estamos siguiendo la estructura que encontramos en la parte superior. En el caso de there was, también seguimos la estructura. There was a house. Había una casa. Estamos hablando en pasado. Ahora miremos la estructura, pero en plural. Tenemos there are, number, sustantivo plural. Esa es la estructura que vamos a manejar. Miremos ahora con there were. Tenemos there were, number, sustantivo en plural. La estructura es igual, solo cambia el verbo to be de are a were. Es decir que todo depende de si ustedes van a expresar la oración en presente o en pasado. Ahora miremos el ejemplo en plural. There are three houses. There are three houses. There are three houses. Hay tres casas. Está en plural, por eso llevamos acá there are. Y está en presente. ¿Cómo sabemos que está en presente? Por el are. Ahora veamos la misma oración, pero en pasado. Tenemos there were three houses. There were three houses. En este caso, había tres casas. Había tres casas. Recuerden que todo depende si ustedes quieren expresar la oración en presente o en pasado.
Y también recuerden que el único cambio que ustedes encuentran es el verbo to be, que el verbo to be cambia de presente a pasado. Ahora, miremos la negación, cómo se forman las negaciones con there is, there are, there was y there were. En el caso de there is, recordemos que ustedes pueden decir there isn't, pero también pueden decir there is not, más a, an, uno. Recordemos que ese a y an significa también uno, más el sustantivo en singular. En el caso de there was, el pasado se forma muy parecido. Tenemos there, wasn't, aunque ustedes también pueden decir was not, es decir, separar ese not del was, ¿no? There wasn't, y tenemos a, an, uno, y tenemos sustantivo en singular también. Miremos entonces un ejemplo. There isn't a house, o there is not a house. No hay una casa. There isn't a house. Ahora, miremosla en pasado. There wasn't a house. There wasn't a house. O there was not a house. No había una casa. Siempre vamos a seguir esa estructura que ustedes encuentran ahí, es decir, pueden ustedes manejarlo con contracción, isn't, wasn't, o pueden manejarlo separado, is not, was not, con el there, acompañándolo siempre con el there. Ahora miremoslo con los plurales. There aren't, number, sustantivo plural. Y there weren't, number, sustantivo plural. Entonces, en el caso de there aren't, ustedes también pueden decir there are not, there are not, there aren't, there are not. Y en el caso de there weren't, ustedes pueden decir there were not, o pueden decir there were not, or there weren't. Miremos el primer ejemplo. There aren't 3 houses. There aren't 3 houses. No hay 3 casas. No hay 3 casas. Recordemos que es plural, ¿no? Puede ser cualquier número, menos el 1. Y en el caso de there weren't 3 houses. There weren't 3 houses. No había 3 casas. Entonces, ustedes acá pueden observar cómo sería en presente y cómo sería en pasado. Vamos ahora con la interrogación. ¿Cómo se armarían las preguntas con there is, there are, there was y there were? En el caso de there is there, más el artículo a, an o uno, sustantivo singular, signo de interrogación, como ya lo observamos también en otro video. Y en el caso de there was, recuerden que primero va el was there, a, an, uno, sustantivo singular, signo de interrogación. Es importante que ustedes observen que siempre va el verbo to be al comienzo, miren, is there, acá también, pero el verbo to be en pasado, ¿no? Was there. Miremos el primer ejemplo. Is there a house? Is there a house? Estamos siguiendo la misma estructura que se encuentra arriba. Is there a house? ¿Qué significa? Hay una casa, hay una casa. Y en el caso de there was, en pregunta, was there a house? Was there a house? ¿Qué significa? Había una casa, había una casa. Estamos hablando en pasado. Ahora, miremos con there are en interrogación. Are there, number, sustantivo plural, signo de interrogación. En el caso de there were there, miren que ustedes ven que cambian de lugar en las preguntas ese verbo to be y there, were there, number, sustantivo plural más signo de interrogación. Entonces, en el primer caso, are there 3 houses? Are there 3 houses? ¿Hay 3 casas? ¿Hay 3 casas? Y en el caso de there were, en pregunta, were there 3 houses? Were there 3 houses? ¿Había 3 casas? ¿Había 3 casas? Entonces, recordemos que esta es la estructura que vamos a seguir cuando vayamos a armar preguntas, tanto en presente como en
pasado. Ahora, miremos un pequeño resumen de la información que acabamos de ver el día de hoy con un ejemplo. Entonces, acá tenemos, there is a house, there is a house, hay una casa. Entonces tenemos en afirmación y en presente, ¿no? There is, hay una casa. There are three houses, there are three houses. Entonces acá tenemos también en afirmación, está en plural, there are three houses, no lo olviden, y está en presente. Hay tres casas, hay tres casas. Ahora, miremoslo en pasado, there was a house, there was a house. Entonces acá lo tenemos en pasado. Había una casa en afirmación. Y ahora lo tenemos en plural. There were three houses. There were three houses. Había tres casas. Entonces acá tenemos el resumen de cómo se arman las afirmaciones con there is, there are, there was, there were. Ahora vamos a mirar las negaciones. Miremos la primera. There isn't a house. There isn't a house. O there is not a house. No hay una casa. Miremos en plural. There aren't three houses. There aren't three houses. O there are not. ¿Qué significa? No hay tres casas. No hay tres casas. Miremoslo en pasado. There wasn't a house. There wasn't a house. ¿Qué significa? No había una casa. Recuerden que también pueden decir there was not. There was not a house. No había. Y en plural, there weren't three houses. There weren't. O there were not three houses. No había tres casas. No había tres casas. Muy bien. Por último, vamos a ver las interrogaciones o preguntas. ¿Cómo se armarían? Tenemos la primera. Is there a house? Is there a house? ¿Hay una casa? ¿Hay una casa? Miremosla en plural. Are there three houses? Are there three houses? ¿Hay tres casas? Miremosla en pasado. Was there a house? Was there a house? ¿Había una casa? Está en singular, pasado. Y tenemos were there three houses? Were there three houses? Está en plural en pasado. Había tres casas. Entonces acá tenemos el resumen de cómo se forman afirmaciones, negaciones e interrogaciones con there is, there are, there was, there were. Muy bien, espero que con esta explicación haya quedado claro cómo se maneja there is, there are, a diferencia de there was y there were. Recuerden que si tienen dudas pueden dejar sus comentarios. No olviden que este es su canal, Easy English Now. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.